Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas, disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Muy buenas noches. Para mí es un gran honor. Yo me quedé muy contente por la invitación y poder estar un rato de tiempo con todos ustedes. Vamos a hablar hoy sobre la parte de infección focal, que creo que es un tema muy importante y es un tema que, al mismo tiempo que es viejo, es nuevo, pelas novas descobertas en la área de la microbiología. Entonces, mira, lo que se pasa hoy es una situación muy importante. Nosotros tenemos que mirar el organismo como si fuese un todo. No podemos más pensar solamente en los dientes, en la pieza dental, en lo endodonto o en la región periapical. Nosotros tenemos que mirar que todo eso tiene un reflexo que se puede manifestar en todo el organismo. Ese es un punto, creo que principal, porque nosotros teníamos una idea distinta en 1914. En 1914 se pensaba que el diente que tenía una pulpa muerta era un foco de infección. Entonces se podía llevar el paciente a la muerte y por eso se sacaba las piezas dentales que tenían las pulpas necróticas. Eso después se cambió a través de los trabajos de Fish y MacLean. Esos autores, ellos, por ejemplo, hicieron un levantamiento, un estudio, donde hacía en la mandíbula de una rata un furo con una fresa y se colocaba un algodón con una bacteria. Acreditaban esos autores que habían 5 o 6 tipos de bacteria en la cavidad oral. Y cuando miraron los cortes histológicos, pudieron observar que la bacteria no conseguía sobrevivir, no vivía afuera del chumazo, del pedazo de algodón. Cuando la bacteria caía en el organismo, era inmediatamente destruida por el mecanismo inmunológico. Frente a esa temática, frente a esa cuestión, entonces, por ejemplo, se quedó muy claro
que los problemas endodônticos, los problemas que teníamos, eran solamente consecuencias del espacio que estaba vacío y contaminado del endodonto. Una vez, por tanto, que promovíamos la limpieza y promovíamos la desinfección, la patología se quedaba afuera. Hoy nosotros cambiamos un poco la manera de pensar. Es claro que eso corresponde, eso es la verdad, a, por ejemplo, 90% de los casos, 92% de los casos. Mas en algunas circunstancias no lo es. Entonces, cuando nosotros vamos a formar los estudiantes de pregrado y de posgrado, nosotros sabemos que es imposible un índice de suceso de 100%. ¿Por qué? Primero, porque no conocemos todos los microorganismos. Segundo, porque las variaciones anatómicas, elas impiden que la limpieza, muchas veces la desinfección, sea lograda en todos los casos. Mas hay una otra cuestión, hay un otro factor también que debemos observar. Las lesiones refractarias y las adaptaciones de las bacterias dentro del medio ambiente. Hoy nosotros sabemos que puede existir la muerte del paciente. Hoy nosotros sabemos que existe sí la posibilidad de que una infección dental manifieste su patología en otra parte del organismo y eso lleva a una consecuencia mayor. O que para nosotros es bueno, que es una porcentaje muy baja. Mas mira, ese conocimiento que es un conocimiento, no digo que es nuevo, mas una visión que se empezó en la microbiología después de los trabajos de Müller en 1960, después de los trabajos de Lar Fabricius, de Rapasalo, de Sandquist y una serie de otros microbiologistas de la nueva generación que tenían, muy claro, aparatos, microscopios electrónicos y otras metodologías que lograban observar mejor la parte de la bacteria, se puede observar que no era bien así. Nosotros teníamos muchas y muchas bacterias de muchos tipos distintos en la cavidad oral. Dentro de ese concepto, empieza a cambiar dentro de la endodoncia toda una línea de pensamiento, toda una línea de raciocinio. La gran preocupación que nosotros teníamos cuando hacíamos una endodoncia en los tiempos pasados, nosotros, por ejemplo, teníamos una gran preocupación con el dolor. La endodoncia se prestaba para sacar afuera el dolor. La endodoncia se realizaba para que el paciente no sintiese el dolor. Entonces, nosotros tenemos una gran cantidad de profesionales que son un rato frustrados cuando hace una endodoncia y tiene un postoperatorio dolorido. O cuando hace la endodoncia y no consegue sacar el dolor del paciente. Yo creo que eso es una ansiedad muy grande, porque toda la vez que vamos a hacer un curso, toda la vez que vamos a ministrar una charla, preguntamos a los participantes o que piensan, cuáles son sus problemas mayores, y siempre hay una gran preocupación que se lleva a sacar o no, o a presencia del dolor o de un postoperatorio dolorido. Yo creo que el problema que está relacionado a esa cuestión es la manera en que se estructuró la Facultad de Odontología. La universidad y la Facultad de Odontología empezó con programas muy técnicos.
donde, por ejemplo, hasta hoy en muchos lugares se preconiza la enseñanza solamente de la técnica. Entonces, ¿cómo hace el tratamiento endodôntico? Hace así, así, así. ¿Cómo hacemos para sacar el dolor? Hace así, así, así. E eso, na realidad, pode não ser a verdade, porque nós temos que conhecer o paciente como um todo e, ao mesmo tempo, nós temos que compreender a biologia. Nós temos que compreender que depois de uma ação mecânica, depois de uma ação química, nós vamos a ter a reação inflamatória aguda. A reação inflamatória aguda é um mecanismo de defesa que reage frente a uma agressão baseado na intensidade e na frequência do agente agressor. Apenas uma pergunta, o sonido está bem? Solamente para saber se está partindo. Sí, doctor, todo bien. Muchas gracias. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vamos a preparar una cavidad con la fresa, hacemos lo corte de muchos prolongamientos de odontoblasto, como nosotros podemos mirar dentro de esa condición. El corte de los prolongamientos de los odontoblastos y también el calor que es liberado lleva a una agresión dentro de la pulpa y tenemos una reacción inflamatoria. La reacción inflamatoria aguda, como hablamos, es lo primero mecanismo de defensa que no consegue establecer con una precisión la natureza del agente agresor. No hay tiempo, no consegue determinar. Entonces, es una reacción que va a reagir mediante la intensidad y la frecuencia de la agresión. No sabe interpretar si a agresión es física, si a agresión es química o si a agresión es bacteriana. No comprende. Solamente después de algún tiempo, con la reacción inflamatoria crónica, es que el organismo va a pasar a comprender mejor o que se pasa y elaborar, cuando necesario, un anticorpo específico para combater esa agresión. Si for una agresión bacteriana, los linfócitos irán tomar contacto con las bacterias, enviar su RNA, captar informações, elevar ao vaso último e fazer um anticorpo específico. Enquanto isso não ocorre, nós vamos a ter as questões que envolvem a reação inflamatória aguda, que são dolor, calor, que é caliente, e uma coloração roja, que nós chamamos acá de rubor, os sinais da inflamação, que se caracteriza por uma vasodilatação local, que se caracteriza pela migração das células maiores que estão em centro do vaso sanguíneo, que se caracteriza pela saída de neutrófilos para dentro do tecido e que se caminha por quimiotaxia hasta o agente agressor e, uma vez ali chegando, se explode, liberando sua lisozima, que é uma enzima que tem e que leva à morte da célula e à morte do tecido, criando um microabscesso. A presença de um exudato purulento em interior do tecido conectivo vai também a reagir, ou vai também, por exemplo, a precipitar ou hacer com que empiece as reações do sistema complemento. E as reações do sistema complemento nada mais tem como consequência a elaboração de mediadores químicos que vão aumentar a inflamação. Então, mire
que ese mecanismo de defensa termina por levar la destrucción del propio tejido conectivo, y la destrucción del propio tejido conectivo gera o promueve una mayor reacción inflamatoria, con mayor mudanza de células, cambio de células, con mayor quimiotaxia y con la mayor destrucción tecidual. Por tanto, la reacción inflamatoria desarrolla más reacción inflamatoria. Es un mecanismo de defensa desesperado que el organismo tiene hasta que tiene listo todo un proceso de anticuerpos para combatir el organismo. Entonces, mira, como nosotros hablamos, no sabe identificar cuál es el agente agresor, físico, químico o bacteriano. Una vez, por tanto, nosotros cuando pasamos o ultrapassamos o forame apical com o instrumento endodôntico, nós vamos a levar a destruição de fibras de ligamento periodontal e hueso, vamos levar a um trauma químico e, portanto, um trauma físico e, portanto, desarrollar uma reação inflamatória. Cuando nosotros colocamos dentro del conducto una medicación intracanal, la toxicidad de esa medicación, se ultrapasar el forame apical, va a llevar también a una destrucción y también una reacción inflamatoria. Entonces, mira, lo que se espera después de una endodoncia, reacción inflamatoria y consecuente dolor. La dolor, por tanto, es normal. La dolor aparece siempre após un procedimiento quirúrgico. Y eso es muy claro en medicina. Todos saben cuando se someten a un quirófago o a una cirugía que va a tener postoperatorio dolorido. Mas parece que el odontólogo olvidó, no sabe hacer las relaciones con las disciplinas o materias básicas de su escuela y las clínicas, y por tanto no comprende la respuesta tecidual. Muchas patologías que no son dolorosas, que no presentan dolores, pueden llevar al paciente a muerte. Muchas patologías que tienen dolores hacen con que el paciente va a buscar un tratamiento y con eso sacar afuera la doença. Por tanto, mire que el dolor muchas veces puede ser una información importante para que se hace alguna cosa. Por tanto, podemos considerar como siendo buena y podemos considerar como siendo normal después de una intervención cirúrgica, mecánica o química dentro del conducto. Una vez que se comprende todo ese cuadro reaccional de defensa del organismo, nosotros ahora podemos comprender que la cuestión del dolor es perfectamente natural. En siendo natural, no es problema. En siendo natural, no es un error que nosotros creamos, es sí una consecuencia de un paso donde estamos haciendo la limpieza y la desinfección. Entonces, a partir de ese momento, empieza a cambiar la propuesta de la endodoncia. Empieza a cambiar, por ejemplo, la idea que nosotros tenemos de sacar el dolor o tomar cuidado con el dolor para un
punto que es un poco más importante, la desinfección. Acá nosotros tenemos un boletín de lo Instituto del Corazón de la Universidad de San Pablo, lo INCOR, que es una estructura, que es una organización muy, muy respetable, que hace trasplantes cardíacos, una serie de otras actividades que son muy importantes, de mucha responsabilidad. Ese boletín, ese comunicado, habla que 41% de las doenças del corazón tiene origen dental, perdón, tiene origen dental. Mira, nosotros estamos hablando de 40%, 41%, casi que la mitad de las doenças del corazón tienen origen en bacterias que vienen de infección dental. Y mira, para que a bacteria possa penetrar en la corriente sanguínea y se alojar, se posicionar en el interior del corazón, yo necesito tener una patología, en la mayoría de los casos, que sea una patología de longa duración, de longa frecuencia. En assim sendo, no puede tener dolor, porque si es una patología que presenta el dolor, el paciente va a buscar un tratamiento. Y si es una patología asintomática, es posible que el paciente se continúe con esa patología por mucho tiempo. Entonces, mira cómo el dolor hoy para nosotros no tiene, por ejemplo, una situación muy especial. Al contrario, las perigosas son aquellas que no presentan dolores y que se quedan durante mucho tiempo. Vamos a ver una otra información. Acá en esta investigación demuestra un aumento significativo de aterosclerosis en pacientes que tienen infección dental. Infecciones asintomáticas que se quedan por mucho tiempo. Entonces, esses pacientes son liberadas una serie de proteínas durante esta patología que aumentam de maneira considerável casos de aterosclerose em pacientes um pouco mais idosos. Então, é uma comunicação sistêmica envolvendo o diente e o resto do organismo. Mira, portanto, que as bactérias não se confinam ou não se localizam somente em interior do conduto. Nós agora estamos mirando uma bactéria que adentra fora do conduto e empieza a se manifestar em um ponto mais lejos do organismo. Diferente que se pensava Fish-McLean, que a infecção solamente se limitava dentro do interior do conduto. Acá nosotros vemos que no. Es claro que la incidencia es una incidencia muy pequeña, 6%. Pero nosotros estamos hablando de muerte. Nosotros estamos hablando que el diente puede llevar la muerte del paciente. Entonces, mira que cada vez más la preocupación que nosotros tenemos está asociada, por tanto, a desinfección del conducto y a desinfección del sistema, si posible, para sacar fuera la bacteria. Y no me importa más la dolor del postoperatorio. Y a eso nosotros tenemos que orientar muy bien los pacientes. Y hoy hay exámenes, como estamos mirando acá, de tomografías, de tomógrafos,
que pueden manifestar o que pueden demostrar muy bien lo grado de destrucción ósea y el tamaño de esa infección. Mas mira ese cuadro acá abajo, donde nosotros estamos mirando un cerebro y algunas setas. Ese es de una investigación que demuestra que infecciones dentales de longa duración pueden llevar a accidente vascular cerebral, AVC. Entonces, mira que la situación es un poco más complicada de lo que pensábamos y también un poco más simple. Después nosotros vamos a explicar el porqué de eso. Lo importante es lograr la limpieza. Yo no debo me preocupar con lo postoperatorio. Es claro, nosotros no estamos hablando de infecciones agudas, tais como los abscesos. Los abscesos son patologías que se presentan y que se demuestran de una manera muy simple porque son tan agresivos que hacen una gran destrucción del hueso y luego el paciente se procura un odontólogo por causa del dolor. Nosotros estamos hablando de las patologías que no tienen dolores y que se prestan durante mucho tiempo y que se pueden adentrar al organismo sobre diferentes puntos, diferentes acciones y pueden llevar a una necrosis asintomática, una lesión apical asintomática y se permanecer por mucho tiempo. Mira ahora esa información. Acá nosotros estamos viendo una información también dada por el Instituto del Corazón de San Pablo, lo INCOR, donde relata que 37. Nosotros estamos hablando de 37. 37% de las muertes, de los óbitos por problemas cardíacos son de origen dental. Eso es un fato alarmante. Por eso que acá no Brasil, y creo que en muchas partes del mundo, es obligada la presencia de un cirujano dentista, un odontólogo, en una UTI, en un centro de terapia intensiva de un hospital. No se hace ninguna cirugía por un médico con la presencia de infección dental. Entonces, eso que nosotros estamos hablando son consecuencias y situaciones donde nosotros tenemos que empezar, donde nosotros tenemos que raciocinar para se cambiar la manera de se observar la endodoncia. Porque la endodoncia hoy, ela tiene problemas, mas ela tiene también muchas soluciones. Ese es un cuadro típico. Ese es, por ejemplo, una gran cantidad de bacterias que nosotros miramos acá sobre la superficie de la dentina intracanal. Y acá nosotros estamos mirando los túbulos dentinarios donde las bacterias continúan penetrando. Eso demuestra acá en una otra visión, una cantidad un rato menor, mas acá muy contaminado. Eso demuestra, por ejemplo, que el conducto con la pulpa muerta tiene muchas bacterias. Y ahí nosotros tenemos que pensar hasta dónde nosotros vamos a hacer el preparo químico cirúrgico, el preparo mecánico del conducto. ¿Será que nosotros vamos a realizar el preparo hasta el 0 de la radiografía, del rayo X? Porque nosotros sabemos que lo foramen apical se encuentra afuera, muchas veces a una superficie muy pequeña, muy rápida, otras veces en una profundidad mucho superior. Es difícil determinar la longitud de trabajo. Nosotros pensamos que trabajar en el límite radiográfico del conducto es trabajar
afuera del conducto. Y nosotros no miramos ninguna vantagem para se trabalhar afuera del conduto, mesmo porque quando a bactéria consegue sair de dentro do conduto, ela passa a formar uma placa, uma película bacteriana em la superfície externa da raiz. Então, uma sobreinstrumentação não vai a resolver meu problema, a não ser uma maior agressão em la porção apical. E quando nós temos muitas reabsorções centrales, nós miramos também que muitas vezes a superfície externa da raiz não é o final da raiz. Acá, o final da raiz está muito mais adentro. Outro problema que nós temos com a instrumentação mecânica é a real limpeza dos condutos. Acá miramos que se não hacemos muito bem a cinemática da instrumentação e a limpeza do istmo do conduto, nós podemos ter a manutenção do tecido necrótico. Porque, mira, quando nós observamos que a maioria das medicações intracanais não penetram praticamente nos túbulos dentinários, nós miramos que a grande desinfecção tem que ser realizada em toda a luz do canal. Então, eu tenho que saber fazer bom preparo para que não somente eu prepare os condutos no centro, como também trabalhe em istmos. A endodôncia apresenta essa questão que é muito importante, que define que o especialista, ou aquele que faz a endodôncia, tem que flexibilizar sua técnica, tem que flexibilizar sua maneira de fazer em função de uma série de questões anatômicas que nós podemos observar, né? Então, por exemplo, eu posso usar sistema rotatório, sistema reciprocante, ou o que seja, mas na realidade nós temos que translatar, nós temos que tentar trabalhar em todas as paredes para não só remover a dentina contaminada, como também outras áreas que se pertencem ao istmo. Essa é uma investigação que vamos a publicar dentro de pouco, onde hacemos uma coloração do túbulo dentinário e depois nós aplicamos alguns protocolos com hipoclorito e ativação do hipoclorito. Essa substância acá chama-se rubetano de cobre e ela penetra muito dentro dos túbulos dentinários. E quando nós temos clareamento desse rubetano de cobre, é porque a substância penetrou e se limpiou. E hoje, nós sabemos que a preparação mecânica do conduto é muito rápida, porque temos instrumentos muito eficientes. Então, também temos que cambiar a maneira de se trabalhar com o protocolo químico, ativando esse protocolo químico. Aqui nós temos, por exemplo, uma ativação muito simples com seringa, que quase não miramos a limpeza. Acá nós temos outro material. Acá o endoatirator. Acá, por exemplo, a passiva com ultrassonido. E acá com o EasyClean, que é instrumento que se coloca dentro de contraângulo e hace a vibração. Miramos, por exemplo, que nós temos mais limpeza com esse instrumento, tanto no terço cervical, como também dentro do terço médio. Esse é somente para lembrar a todos que é necessário, como temos tempo muito menor de instrumentação, utilizar uma maior quantidade de volume e uma agitação sônica ou ultrassônica da substância irrigadora, como sendo um material que vamos a, por exemplo, levar a uma ativação. Esse nós estamos mirando conduto simulado com canais laterais que quando jogamos acá corante,
no penetra dentro de esa área. Y acá, por ejemplo, nosotros miramos que cuando hacemos una activación con Windows Sonic, por ejemplo, nosotros vamos a tener la penetración del corante dentro de los sistemas de conducto. Eso es muy bueno. Pero nosotros tenemos que tomar mucho cuidado también, porque si nosotros no hacemos un protocolo adecuado de irrigación-aspiración, puede haber la salida de forame apical de hipoclorito de sodio a 12,5%, que puede elevar problemas como ese. Por eso que orientamos al paciente que en cualquier momento que se siente un dolor o algún desconforto durante la irrigación-aspiración, que nos avisa para que podamos cambiar lo hipoclorito por agua destilada y lavar esa sustancia para tentar remover. Ese es un punto también fundamental que me lleva a creer que no es interesante hacer una preparación de lo conducto en los límites del cero radiográfico o una patencia, porque nosotros podemos llevar más sustancia afuera y ahí tenemos casos como ese. Ese es muy complicado. Mira, un día após la saída, lo accidente de hipoclorito a 2,5% en premolar superior. Y acá nosotros estamos viendo 7 días después. Es claro que o que nosotros vamos a tener es una necrosis pulpar, es una necrosis tecidual, que después de un tiempo se vuelva a normalidad. Mas es una situación muy, muy desagradable. Una otra cosa que tenemos que mirar sobre el punto de vista de desinfección, estoy hablando un rato sobre los problemas de la parte mecánica, de la parte química, de la limitación de las medicaciones, son, por ejemplo, si hacemos una desinfección sobre los conos de gota, o si usamos, por ejemplo, gutapercha alfa, que se plastifican a 50 grados y no hace ninguna manera profiláctica. Ese es un trabajo que nosotros, una investigación que nosotros miramos el crecimiento de fungos y bacterias en conos de gota que se quedaron hipoclorito a 1,5%. Y mira, en 35% víamos contaminación. Nosotros solo no miramos la contaminación cuando inserimos los conos de gota en clorhexidina 2% por un minuto. Entonces, son cuidados que nosotros debemos tener para hacer un buen preenchimiento del conducto en conductos recurrentes e interconducto. Y mira que esa pieza dental fue obturada con conos únicos, que es la técnica que nosotros empleamos más veces. Es claro que si hay espacio se hace una condensación lateral, mas en la mayoría de las veces nosotros obturamos con conos únicos, que después de una buena instrumentación, después de un buen protocolo químico de irrigación y aspiración, después de una buena secaje del conducto y la escolha también del calcador es que tenga lo mismo diámetro del cono, podemos hacer una buena compactación y podemos hacer una buena obturación. Este es un trabajo muy interesante que demuestra, por ejemplo, la presencia de cemento obturador resinoso dentro de los túbulos dentinarios, mostrando que podemos hacer casi que una adhesión en material obturador. Volviendo sobre el punto de vista de la desinfección, dentro del conducto, por tanto, creo que no tenemos mayores problemas. Los problemas que muchas veces empiezan son afuera del conducto, cuando muchas veces bacterias salen y forman, por ejemplo, una infección, una placa bacteriana extraradicular. Para eso, nosotros trabajamos a mucho tiempo con el extravasamiento de una pasta de iodoformio más polietileno glicol, y esa pasta
vai atrair os macrófagos. Como podemos mirar nesse filme acá? Nós temos, por exemplo, uma cultura de macrófago extracelular em uma placa de Petri, em líquido, e a pipeta de vidro é um corpo estranho. Por quimiotaxia, esse corpo estranho vai começar a atrair esses macrófagos. E esses macrófagos que agora passam a ser atraídos em direção ao corpo estranho são os macrófagos que vão a remover o hueso contaminado, o hueso necrótico, os cimientos radiculares necróticos, a dentina necrótica, as bactérias que estão afuera do conduto e possibilitar, muitas vezes, a cicatrização. É o que nós chamamos de indolência biológica. É quando nós voltamos a restabelecer o sistema imunológico através de uma agressão química para que os macrófagos venham novamente a promover a limpeza dessa área. Porque o que se passa é que as bactérias neutralizam as ações do mecanismo de defesa. E precisamos mirar depois também se isso é uma lesão ou uma cicatrização apical. Necessitamos conhecer biologia, porque se não há sintomas e não há nada, nós miramos dessa investigação que imagens como essa, depois de uma cirurgia parendodôntica de 10 casos, miramos que 8 eram escarras ou cicatrículas apicais. Mas agora, nós queremos colocar a nossa preocupação em uma outra circunstância. Nos casos onde não há estruturas dentinárias, porque quando há estrutura dentinária, eu acho uma boa instrumentação, uma boa obturação, e não vamos fazer casos em sítio, em uma visita apenas quando há uma lesão aguda, quando há um abscesso periapical ou uma grande lesão que se lembra de uma lesão refratária. Esses são casos problemáticos que, na realidade, a primeira vez que começamos a observar o que se passava foi com Nigar Esteve, que começou a tratar e a mirar, por exemplo, a questão da calcificação radicular. E mirava esse autor que toda vez que fazia uma pulpectomia a 2 milímetros de ápice e uma instrumentação, começava a ver a formação de um tecido de hueso muito próximo à dentina. Então, desde 1992, que nós estamos estudando a possibilidade da dentina a ser uma osteoindução. E miramos acá a formação de um hueso em interior de tecido conectivo com o implante de dentina. E acá também em outro trabalho. Mais tarde, podemos observar que a dentina é muito fraca e não se leva a uma boa formação. E sim, o que é importante são as matrizes proteicas. Então, começamos a pensar em uma engenharia tecidual. Como nós poderíamos auxiliar em la formação radicular? Claro, primeiro, uma grande limpeza, uma grande desinfecção. Depois, usar uma tríade, 3 associações relacionadas à engenharia tecidual. As células tronco, as células madres, um scaffold, uma armadura, uma maneira que se guiasse as células, mas também acionasse os fatores de crescimento. Então, por exemplo, passamos a correlacionar o estudo de células troncos, o estudo do scaffold e os fatores de crescimento em uma investigação. E miramos que o scaffold de quitosana era muito bueno quando se associava a uma gelatina que melhorava as propriedades mecânicas. E a quitosana é um tecido que nós sacamos de los crustáceos
es muy porosa y con la adición de quitosana y gelatina podríamos tener un efeito benéfico en la información. Acá estamos mirando las células, lo scaffold, que es una trama para retomar la quitosana. Entonces, la propuesta es de colocar, ese es un ensayo que estamos haciendo, donde colocamos las células madres perto de la quitosana para ver si existe una proliferación, ¿no? Ese es el trabajo. Utilizamos primero dentina, más polvo de dentina. Realizamos la granulometría a láser para reducir las partículas de dentina a semicras. Fizemos uma curva de padrão com as proteínas totais. E aqui nós temos, por exemplo, o scaffold. Mire como ele é poroso. E a proposta seria que as células madres começassem a crescer dentro do scaffold, né? E miramos, por exemplo, que há diâmetros distintos. E sacamos, então, as células madres da papila dental e do ligamento periodontal e colocamos, inoculamos as células dentro do scaffold. Aqui nós estamos vendo um scaffold vazio de quitosana com gelatina e mira que acá começamos a observar pontos rojos que determinam o comprimento, o crescimento, de células para dentro do scaffold. A proposta é regenerar um tecido, criar um outro tecido e depois de um certo tempo o scaffold vai assumir porque ele é solúvel. Aqui estamos mirando crescimentos celulares dentro do scaffold. Aqui uma visão maior de uma célula dentro do scaffold e acá também. Mira, por exemplo, aqui o scaffold. Mira, por exemplo, acá crescimentos de células sobre o scaffold e penetrando dentro do scaffold. Portanto, esses scaffolds serviria como uma estrutura para que esse novo tecido que está se crescendo aqui penetrasse por dentro dele e se regenerasse. Então, essa é uma proposta que é um chiste que nós hacemos para, por exemplo, ver uma futura aplicação, que é o que nós estamos tentando a trabalhar. Então, esse acá é um vídeo onde, por exemplo, nós vamos a mostrar a ideia do futuro. Essa é uma proposta de trabalho futuro para ajudar, por exemplo, o crescimento, para ajudar o crescimento do tecido duro ou de novo tecido em dentes que estão muito abertos. É claro que a tecnologia para se fabricar o scaffold é muito complexa e que iremos publicar dentro em breve. Mas acá simplesmente mostrando a limpeza do conduto. Eu não acho interessante fazer a limpeza do conduto se utilizando de antibióticos, principalmente antibióticos de última geração, porque, em la realidade, nós não sabemos qual a bactéria que está presente. Então, muitas vezes, o antibiótico pode não ter efeito e a consequência de não ter efeito é muito complicada, porque pode levar à formação de superbactérias. Então, acá estamos vendo todo o trabalho de limpeza, todo o trabalho de irrigação para se promover a limpeza desse tecido. E depois, o que vamos fazer? Vamos fazer uma limpeza, uma secagem do conduto, sacar afora todo esse material e vamos levar à formação de um coágulo. Então, vamos induzir ou dilatar um pouco a região apical para que se tenha
el sangramiento. Y después que se logre el sangramiento, nosotros pretendemos, mira, esa es una línea de investigación. Eso no existe. Eso nosotros estamos trabajando. Eso para nosotros es lo futuro, la manera que pensamos. Y ahí estamos implantando una matriz tridimensional de quitosana para que sirva como una referencia, sirva como un arcabouço para un crecimiento celular. La limpieza, después vamos a selar eso con MTA, y después, finalmente, vamos aquí colocar el MTA, y después vamos a selar con una resina, como STR, por ejemplo, hacer acá la limpieza, la polimerización, y esperamos, porque esa es una idea, que logremos, después de un cierto tiempo, la formación radicular. Esa es la propuesta que nosotros tenemos para la evolución de la endodoncia. Un arcabouço que talvez nos facilite la manera que nosotros tenemos de estar trabajando con el crecimiento y la ingeniería tecidual. Independentemente de esas condiciones que estamos estudiando, que estamos trabajando, creo que se quedó muy claro, a nossa vez, la necesidad de limpieza y desinfección del conducto como el tema principal para que se pueda ver una regeneración o una cicatrización. Acabo acá mi presentación, seguí el tiempo, estamos a disposición para las preguntas, o que sea, y muchas gracias.